Nosotros somos el equipo 1, conformado por Janet, Fernanda, Jocelyn, Edwin y Leida. Nosotros vamos a analizar el cuento titulado La noche boca arriba, del escritor argentino-francés Julio Cortázar, bajo la teoría de Barthes y Bremont. El cuento explora la relación entre la realidad y el sueño. El hombre no puede distinguir entre la realidad y el sueño, lo que sugiere que la realidad puede ser tan subjetiva como el sueño. El cuento también explora los temas de la muerte y el destino. El hombre está condenado a ser sacrificado, lo que sugiere que su destino está predeterminado. Este cuento tiene como género el género de cuento fantástico. El cuento fue publicado en 1956. Hemos dividido nuestro cuento en segmentos de tiempo. El primer segmento de tiempo se da cuando el protagonista va manejando su motocicleta por una ciudad, cuando de repente choca a consecuencia de que una mujer cruza la calle cuando las luces del semáforo son verdes. Entonces podemos decir que el primer segmento es en una gran ciudad. El segundo segmento es cuando él comienza a tener un sueño en la América precolombina, en donde él es perseguido por los aztecas. Así que él corre y se introduce dentro de la selva. Entonces ahí tenemos el segundo segmento, que es del lugar que es en la selva. Hemos encontrado dos núcleos fundamentales en este cuento. El primer núcleo que encontramos fue el accidente de motocicleta. Su catálisis de este núcleo se basa cuando nos dice que el moteca conduce su motocicleta, cuando de repente una señora cruza la calle cuando la luz del semáforo permanece en verde, lo que provoca que el moteca choque. A consecuencia de este choque, el moteca es llevado a un hospital en donde empieza a soñar. Entonces, vemos que este núcleo es importante en la historia y no se puede quitar, porque si no, ya no tendría sentido o ya no tendríamos cómo justificar el que él esté soñando. El siguiente núcleo que encontramos es el sacrificio. La catálisis de este núcleo es que el moteca trata de despertar del sueño cuando él está en la selva, justo cuando va a ser sacrificado en un ritual elaborado por los aztecas. Pero por más que él trata de esforzarse en despertar, se da cuenta que ya no puede. Entonces es ahí cuando cuando el lector se da cuenta de que pues no es un sueño que él esté siendo perseguido por los aztecas, sino que esa es su realidad, porque pues ya no puede despertar aunque él quiera. Entonces no podemos tampoco, este núcleo es importante porque no podemos quitar este núcleo del sacrificio de la historia, porque si no, no sabríamos cuál es su realidad y cuál es su sueño, porque gracias a este núcleo el lector puede saber que está soñando, que estaba soñando, pero con la gran ciudad. Los indicios son que el protagonista a lo largo de la historia sueña y despierta. Sabemos que está soñando porque él describe olores como el del pantano y mientras los describe pues pareciera que son desconocidos para el moteca esos olores. Así también describe el paisaje como la piedra del sacrificio, lo que resulta extraño para él, ¿no? Entonces, pues aquí ya nos va dando los indicios de en dónde está, mientras que sabemos que es su realidad, que está manejando por la gran ciudad, porque él describe la ciudad y lo describe de una forma que para él resulta conocido, ¿no? Incluso puede saber la hora mediante un reloj. A lo largo de la historia se nos presenta el sueño y la realidad, pero al final lo que creíamos que era real, pues es un sueño, ya que se nos oculta la realidad, o sea, nunca se nos dice que el sueño es la realidad ni que la realidad es el sueño. Y nosotros podemos saber cuál es al final el sueño y la realidad. Los informantes aquí en el cuento pues son los sacrificios que nos indican que la historia se desarrolla en la época de la América precolombina, en donde eran frecuentes
estos tipos de sacrificios y en donde los aztecas, que era el imperio dominante, cazaba a sus enemigos con sus lanzas y los ofrecía a sus dioses. Incluso en el texto nos los describen a los aztecas con taparrabo, descalzos e incluso que llevan antorchas, ¿no? Entonces esto nos da a entender que pues es una época antigua, además de que no nos dice en el sueño que pues no nos dice que hay tecnología o avances científicos, ¿no? Entonces por eso podemos saber que pues está ahí. De igual manera, los informantes, pues en la gran ciudad, ¿no? Se nos describe que pues es una época moderna, donde hay hospitales, carros, motocicletas, luz. Entonces nosotros podemos, incluso edificios, nosotros podemos, con estos informantes, pues decir que es en la gran ciudad, ¿no? Incluso podría ser tal vez Nueva York por los grandes edificios. Según Claude Bremont, la secuencia elemental consta de 3 funciones. 1. Virtualidad. Se refiere al objetivo o el fin que se desea alcanzar. 2. Actualización. Es la conducta para alcanzar el objetivo, o bien puede ser falta de esta. 3. De la actualización se desglosa el fin logrado o el fin no logrado. Dicho esto y siguiendo a Bremont, nuestro relato queda dividido en secuencias de la siguiente manera. Secuencia 1. Despertar del sueño sería la virtualidad. 2. No hay ausencia de actualización, más bien hay actualización. ¿Qué es lo que él hace? Ya no dormir, o por lo menos de eso trata. Y 3. El fin logrado. Despierta. Mientras en la secuencia 1 se habla de un hombre que sufre un accidente y a causa de este tiene pesadillas, en la secuencia 2 vemos a este mismo hombre en sus sueños o pesadillas siendo perseguido para ser sacrificado. Teniendo este contexto, la secuencia 2 quedaría de la siguiente manera. 1. Virtualidad. No ser atrapado por los demás para sacrificarlo. 2. Actualización. El hombre huye para no ser atrapado o sacrificado. 3. El fin no es alcanzado ya que lo atrapan. Según Bremont, toda secuencia tiene un resultado. Siguiendo esta idea, el esquema para cada secuencia de nuestro relato queda de la siguiente manera. El resultado de la secuencia 1 es: el mejoramiento a obtener es quedarse en la realidad. El proceso de mejoramiento que se lleva a cabo es no dormir, y de este se desglosa el mejoramiento obtenido, que en nuestro relato sí se queda el hombre en la realidad. Prácticamente cumplió su objetivo, pero sabiendo que el personaje no quería ser atrapado y menos sacrificado, se puede modificar con la siguiente secuencia. Resultado de la secuencia 2. Degradación previsible. No ser atrapado para no ser sacrificado. Proceso de degradación. Huye para no ser atrapado. Y degradación producida, lo capturan y es sacrificado. Las funciones se integran como elementos de una unidad superior llamada secuencia. Esta integración genera lo que Bremont llama una secuencia elemental. Asimismo, estas secuencias elementales se combinan entre sí para generar secuencias complejas que pueden ser variables. Bremont cita las más comunes como el encadenamiento por continuidad, por el enclave y el enlace. En este caso podemos ver que se utiliza el encadenamiento por enlace, ya que la historia se desarrolla en 2 secuencias paralelas que se entrelazan de una manera impactante. A través de estas secuencias, Cortázar explora temas como la realidad y la fantasía, la dualidad de la experiencia humana y el destino. En la primera secuencia, la fechoría a cometer es cuando el protagonista se encuentra en una motocicleta y se dirige a su destino, describiendo todo lo que pasa por su vista sin saber cuál sería su futuro. La segunda sería la fechoría, en donde el protagonista sufre un accidente y es llevado a un hospital con mucha incertidumbre de lo que sucede a su alrededor. La siguiente sería la fechoría cometida, en donde el protagonista se queda dormido y tiene un sueño en el que es un indio de la época azteca, que está perdido entre las ciénegas y se siente perseguido por una tribu enemiga que lo quiere sacrificar. En la segunda secuencia, comenzamos con los daños a infligir, en donde el protagonista es perseguido por una tribu enemiga llamados los motecas.
en donde vive distintas situaciones, pero siempre con el objetivo y pensamiento de luchar por su vida. En el progreso agresivo, el protagonista es capturado, atacado y arrastrado hacia las escalinatas, mientras era sorprendido con una piedra roja brillante de sangre que chorreaba. Finalmente, el daño infligido, en donde un sacerdote lo espera con un puñal, y el protagonista es sacrificado para finalmente darse cuenta que el sueño siempre fue lo que él percibía como realidad.